Y pues en esta mañana vamos a empezar el punto número 5, que va a ser la resurrección de los muertos. Tengo que advertir, este es un tema muy controversial dentro del movimiento creyente, incluso más entre lo que son los protestantes y los evangélicos. Es un tema que a veces no se habla, es un tema que no se toca. Curiosamente, me atrevo a decir que en el grupo de personas que yo conocí cuando estuve en iglesia, había unos que no tenían idea que era la resurrección de los muertos. Muy pocos sí sabían cuándo iba a suceder o por qué iba a suceder. Pero realmente, hermanos, este tema no es muy extensamente enseñado. Muchas veces solo los líderes o la gente que va a lugares de educación superior en cuanto a la palabra sabe un poquito sobre este término. Y nosotros lo que vamos a hacer, dado a que es uno de los principios elementales, cuando Rav Shaul escribió esta carta a los Hebreos en el capítulo 6, hablando de estos fundamentos, decía, uno de ellos es la resurrección de los muertos. Y muchas de estas cosas, hermanos, que parecen elementales, son muy importantes y no se da mucha explicación dentro del Brit Hadashah, no se da mucha explicación porque eran puntos y temas que la gente ya conocía. Eran cosas que ya eran muy comunes dentro incluso de la fe judía, y que realmente lo único que se incorporaba a ellos era que ahora creer que Yeshua era el Mesías, y que todo lo que los profetas en algún momento llegaron a profetizar o decir se estaba cumpliendo. Y vamos a tocar el punto de la resurrección de los muertos. Vamos a ver que es un punto muy controversial en cuanto a doctrina. Hay mucho que reaprender, hermanos. Realmente yo sé que al menos en este servicio nomás su mente va a estar pulsando cuando salga de este servicio, porque decir, pero Rabino, ¿qué de esto? Y Rabino, ¿qué del otro? ¿Y qué de este pasaje que dice esto? Bueno, vamos a llegar ahí. Ahorita nomás vamos a ver uno de los muchos puntos que abarca en la enseñanza de la resurrección de los muertos. No se me desespere. Otro punto es que hay mucha falsa enseñanza por falta de conocimiento y conocimiento bíblico. Yo he escuchado gente decir cosas que ahora yo me he quedado, ¿cómo podemos creer esto? Y no solo una persona como líder, sino en general. Hay congregaciones que no tienen sus bases bien puestas en cuanto a ciertos puntos. Y uno de los primeros puntos, familia, que me gustaría aclarar en cuanto a lo que es la resurrección de los muertos, y este es un choque, es que nuestra esperanza no está en el cielo. Y eso crea un shock desde un principio, porque muchos de los creyentes basan toda su ideología, su doctrina y su esperanza en irse al cielo con el Señor. Incluso, hermanos, vemos cómo se enseña mucho donde se dice, acepta al Mesías para que vayas al cielo. Incluso a mí me sorprende, hermanos, que mucho de lo que encamina a la gente a aceptar al Mesías es solo por irse al cielo y no para irse al infierno. Mucha de la motivación de la que hay hoy entre creyentes para creer en el Mesías es para que se vayan al cielo. Y en verdad, hermanos, cuando vamos al origen de todo esto, cuando nos vamos y regresamos a la senda antigua, nos damos cuenta que para empezar, la bendición de tener al Mesías y creer en Él fue primero dada a Israel. Porque queramos o no, nosotros creemos en un Mesías israelita. Creemos en un Mesías judío que fue prometido a ellos. Y luego rebota la pregunta, sí, Rabino, pero vino a ellos y no lo recibieron. Pues Baruch Hashem, porque por eso usted y yo pudimos entrar al pacto. Pero para ellos fue la promesa. Y Adonai es un Dios que habla y cumple. Y Él envió el Mesías a Israel. Lo hayan o no lo hayan recibido, era, es y será para ellos el Mesías. Bendito sea Dios, que después hay profecías que dicen, las naciones vendrán a implorar, a querer conocer al Dios verdadero, y serán añadidas. Y Rav Shaul habla de esto cuando dice que las naciones somos injertadas al olivo que es Israel. Pero la bendición original del Mesías no es solo para irnos al cielo. Eso es lo que se ha convertido. Se ha convertido en cierta manera hasta
chantaje, pudiéramos decirlo. Tienes que hacerte religión, porque si no, te vas al infierno. Siempre es un motivo en cuanto a algún beneficio espiritual. Incluso no peques porque no te vas a ir al cielo. Y también está aquella ideología de solo los de mi iglesia tienen el boleto. Incluso aquí tenemos los diferentes puntos. Solo los de mi iglesia o solo los de mi religión tienen el boleto al cielo. Incluso hay sectas, hermanos, y muchas doctrinas que incluso dicen nosotros somos el pueblo de Dios y solo nosotros tenemos la verdad. Y déjenme decirle, hermanos, cuando un grupo empieza a manejar este tipo de ideología, ahí inmediatamente nos da un olor a secta. Ya cuando solo dicen nomás nosotros y si te sales de aquí aguas porque no hay otro, ahí ya las cosas no andan muy bien. Como judíos mesiánicos tenemos que decir, nosotros somos en nuestro tiempo una expresión de volver a las sendas antiguas. En estos últimos tiempos ha habido mucha gente, muchos movimientos, muchas congregaciones que han estado regresando a la senda antigua, tal vez no con nuestro estilo litúrgico a su manera, pero están regresando a Torah. Y muchos nos preguntan, Rabino, ¿ellos están bien o están mal? Y nuestra respuesta es, si están haciendo lo que la palabra de Dios dice que hagan, están bien, pero no se ponen kippah. Ese es uno de los problemas. Que guarden Shabbat es lo más importante. Pero Rabino, no hacen liturgia, bueno, pero guarden las fiestas, sí, eso es lo importante. Lo demás, hermanos, esto es tradición y enriquece quienes somos como congregación y nosotros, tengo que decirlo, nosotros somos judíos mesiánicos conservadores. Esa es nuestra identidad dentro del movimiento. Hay gente que dice, bueno, tal vez yo no quepo muy bien aquí, tal vez pertenezco a un grupo un poquito más no tradicionalista, pero siempre y cuando la palabra sea la autoridad, hermanos, ahí es ahora sí que, como dicen, soltar manos y saber que el Señor está obrando en ese lugar, porque ahí está la palabra del Señor. Y desafortunadamente, hermanos, este es el punto de muchos, la ideología, el centro o el fundamento de muchas doctrinas y de muchas congregaciones, que todo es para irse al cielo. Ahora surge esta pregunta: si el mensaje central de Yeshua no fue irse al cielo, entonces ¿cuál fue? Para contestar esta pregunta, hermanos, nosotros tenemos que ir al evento más importante de la historia, uno de los más importantes, que es la resurrección del Mesías. El mensaje no fue Yeshua murió y se fue al cielo. Obviamente en algún punto Yeshua tuvo que presentarse delante del Padre, pero el mensaje original de los talmidim, de los discípulos, no fue que Él se fue al cielo y ahí quedó. El mensaje fue: el Mesías murió y resucitó de entre los muertos y está con nosotros corporalmente. Algunos de nosotros oímos esa frase muy popular: lo vimos entre nosotros. Está Tomás, el ejemplo de Tomás. Es que yo no voy a creer si no lo veo. Es que aquí estuvo. Tocamos sus heridas, vimos su cuerpo, Él estuvo entre nosotros. Después, Kefa, Yeshua, si eres tú, pídeme que vaya contigo al agua. Y después dice que se sentó y cenó con ellos. Entonces, Él corporalmente, hermanos, estaba ahí. La esperanza del seguidor de Yeshua es un día también poder resucitar. Inevitablemente, hermanos, un día la muerte va a llegar a nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabemos. Somos seres humanos, un día vamos a morir. Pero tenemos la esperanza como seguidores de Yeshua que un día nos vamos a levantar del sepulcro, que un día vamos a resucitar. Y curiosamente, hermanos, una de estas esta esperanza tan vívida la recalcamos mucho en el Amidah. Bendito eres tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Y recuerdo las primeras veces que mi esposa y yo visitábamos las sinagogas, yo decía, ¿qué tiene que ver la resurrección aquí? Yo vengo a Shabbat a alabar a Dios, y dice, y en tu gran misericordia resucitas a los muertos. Y yo decía, volvemos al mismo punto, ¿qué tiene que ver la resurrección, hermanos? Pero cuando entendemos que realmente hay una esperanza para el creyente, que cuando nosotros, hermanos, vamos y enterramos a nuestro ser querido,
y sabemos que ese ser querido se entregó al Señor, un día se va a levantar del sepulcro. Un día va a volver a vivir. La muerte no es el fin. Un día nos levantaremos físicamente con este cuerpo, pero renovado. La resurrección de entre los muertos es una de las enseñanzas fundamentales de los creyentes en Yeshua. Y muchas veces, hermanos, este punto es muy contradictorio porque, como les digo, mucha de la ideología de muchos creyentes es que nos vamos al cielo. Entonces, si la ideología es irnos al cielo, entonces, ¿cómo vamos a resucitar? ¿O por qué hay necesidad de resucitar entre los muertos? Para entender este principio, hermanos, primero el de que nuestra esperanza no está en el cielo. Y ahora, hermanos, yo quiero aclarar algo. ¿Creemos en el cielo? ¿Creemos en el infierno? Como judíos decían, pues sí creemos. Creemos en un lago de fuego donde va a ser usado para juicio y destrucción de las almas al final de los tiempos. Incluso vamos a llegar a ese punto más adelante. Realmente qué es lo que creemos y qué es lo que la Biblia enseña, lo que realmente, verdaderamente es el infierno. ¿Creemos en el cielo? Sí creemos en el cielo. Creemos que hay un lugar, una dimensión arriba donde mora Adonai con sus huestes celestiales. Esto no, al decir que nuestra esperanza no está en el cielo, no quiere decir que no creamos en esos lugares, son reales. Pero para entender este principio tenemos que entender qué pasa después de la muerte. Algo que intriga a muchas personas, incluso hermanos, a mí me da algo de curiosidad porque en mi trabajo desafortunadamente es algo con lo que tengo que tener contacto. De repente llega un paciente de algún lugar y me dice: Israel, llegó este paciente y solo unas cuantas horas. Y cuando nos dicen eso, ya sabemos que en algún punto nomás estamos esperando que tal vez esa persona entre en reposo, permitimos que la familia pueda estar ahí y desafortunadamente nos damos cuenta cuando sucede el acto porque pues empezamos a oír el lamento de las familias, llegamos, revisamos, tomamos el pulso y nos damos cuenta. Y ahí curiosamente su servidor cuando entra en contacto con ese cuerpo tiene que ir a su casa después y purificarse, porque entró en contacto con un cadáver. Y en este caso, hermanos, culturalmente yo he visto una infinidad de prácticas. Incluso recuerdo una vez, no recuerdo bien de qué costumbre eran, pero ellos inmediatamente empezaron a quemar unos papelitos cuando la persona murió. Y inmediatamente tuvimos que decir: ustedes no pueden quemar aquí nada, aquí hay una fuente de oxígeno, este lugar se puede encender, inmediatamente tienen que apagar eso. No, pero es que el espíritu y el alma y la persona que está aquí tenemos que... Inmediatamente hay gente que cuando muere la persona rápido salen del cuarto, no quieren estar ahí. Hay otros que hacen sus rezos y qué sé yo, hermanos, hay muchas ideologías en cuanto a qué pasa después de la muerte. Y para muchos, cuando morimos, dice, cuando morimos, si somos cristianos, nos vamos a ir con el Señor. Esa es una de las ideologías más comunes que hay entre los creyentes. Otra es, nos vamos al cielo con Dios y vemos a nuestros seres queridos. Otra es, entramos a la presencia de Dios. Y esto, hermanos, estoy hablando de parte de algo ajeno, de cómo lo ve la gente de fuera. Otros dicen, bueno, Jesús nos recibe con los brazos abiertos y nos da la bienvenida, gente que tiene esa esperanza. Y esto es lo que dicen. Y estas fueron respuestas de gentes que se les preguntó, ¿qué pasa cuando te mueres? Y estas fueron sus respuestas. Y otra fue, si no aceptas al Mesías, pues te vas al Hades, te vas a una sala de espera infernal, digamos así. Y esto es lo que la gente cree, hermanos. ¿Qué sucede? Lo que pasa después cuando uno entra en reposo, cuando uno muere. Y algo que me llamó mucho la atención, hermanos, es que cuando empecé a investigar, de acuerdo al poder de la palabra y de acuerdo al principio bíblico, es que todo, hermanos, absolutamente todo, curiosamente, regresa a Bereshit, a Génesis. Los rabinos enseñan que la totalidad de la verdad se encuentra en el libro de Génesis. Y cuando yo oí eso por primera vez, yo dije, pero ¿qué de Éxodo, qué de Levíticos, qué de Deuteronomio, qué de los profetas? Y este rabino decía, la totalidad de la verdad se encuentra en el libro de Génesis. Y curiosamente, hermanos, esto despierta en nosotros una curiosidad porque Bereshit habla del principio.
lo que Adonai creó en el principio de la línea de nuestro tiempo. E incluso, hermanos, para entender qué pasa con nosotros después de la muerte, tenemos que regresar al libro de Génesis. Y vamos al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y en el libro de Génesis vemos cómo Adonai crea al hombre. Cómo Adonai toma del polvo de la tierra y crea a este ser viviente. Incluso en hebreo, Hay Nefesh, un ser viviente o ser con alma, es como le llaman la escritura. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Adonai Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto, hermanos, es lo que viene siendo el espíritu. Ahorita vamos a hablar de los componentes de un ser humano. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí él se convirtió en un alma. Y cuando empieza, hermanos, Adonai a formar el hombre en su gran inteligencia, recuerdo que una vez alguien preguntaba, bueno, Adonai pudo haber soplado solo en todo el cuerpo, ¿por qué sopló en la nariz su aliento de vida? Y los rabinos enseñan que es porque aquí es donde Adonai formó los pulmones y el oxígeno. Y literalmente Adam, ese es su nombre en hebreo, Adam, que quiere decir terrícola literalmente, porque Adamá es tierra, entonces Adam viene de la palabra terrícola, hecho de la tierra. Y aquí Adonai sopla en las narices de Adán, hermanos, y él por primera vez respira. Y esto yo creo que también lo podemos ver como cuando las criaturas nacen y por primera vez en su vida salen del vientre de su mamá y pegan aquel grito, ¿no? Porque reciben el aire en sus pulmones, y muchas veces cuando no, pues hay que darles una nalgadita para que entre este aire en su cuerpecito. Pero ahí, hermanos, ellos ya recibieron ese espíritu de vida, aunque ya tienen alma dentro del vientre de su madre. Nosotros ya desde ahí reconocemos que son una vida. Y fue, hermanos, la mezcla de este polvo, de esta tierra, y el soplo del espíritu de vida de Dios que crea a este ser viviente, que crea a este ser con alma, con cuerpo y con espíritu. Y si vamos a a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. La Biblia nos enseña qué pasa cuando morimos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y quien lo tenga lo puede leer con voz audible, por favor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Cuando una persona muere, incluso Génesis también habla, del polvo fuiste formado, al polvo volverás. Y cuando una persona muere, hermanos, inmediatamente, lo más pronto posible, ese cuerpo tiene que ser enterrado. Vuelve al polvo. Y aquello que lo hace vivo, aquello que le da espíritu de vida, regresa al Creador. También vamos a ver Eclesiastés, capítulo 9, y vamos a estar viendo el versículo 5 y el versículo 10. Y le voy a dar lectura ahí mismo en el libro de Eclesiastés. Y aquí, hermanos, aclara mucho de las ideologías que muchos de nosotros tenemos en cuanto a qué pasa después de la muerte. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice: porque los que viven, o sea nosotros, sabemos que han de morir. Pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben, ni tienen más paga. Incluso, hermanos, en el hebreo original dice, y no tienen más que recibir, porque no tienen memoria. Cuando usted recibe algo, usted se acuerda de que le dieron algo. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en qué? En el olvido.
Entonces, si alguien entra en reposo y no sabe nada, quiere decir que está en reposo, está dormido, es como si no supiera nada. No hay memoria para el muerto. Versículo 10 del mismo capítulo 9 de Eclesiastés. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Sheol, en el sepulcro donde se entierra la persona, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Curiosamente, hermanos, a un judío mesiánico bien establecido en la palabra, le van a preguntar: hey, tú, judío mesiánico, y le va a decir: sí. ¿Crees en la vida después de la muerte? Y él va a decir: no. ¿Crees en la vida eterna? Sí. Y le va a hacer una de estas caras. ¿Cómo que no crees en la vida después de la muerte, pero sí crees en la vida eterna? Esto es posible, hermanos. Cuando nosotros morimos, no hay nada más. Entramos en reposo. Esperamos ser resucitados. Y cuando resucitemos, entraremos a la vida eterna. Entraremos a esa vida que vamos a gozar con el Mesías. Yo sé que ahorita los cerebros están... Yo sé, hermanos, este es un tema muy profundo. Y permítame, como su maestro, con el poder de la palabra, enseñarle lo que dice la palabra en cuanto a esto. Hablando de nuestra formación, hablando del ser humano, tenemos tres áreas. Tenemos el cuerpo, que en hebreo es guf, así es como se dice cuerpo en hebreo, guf. Y este está compuesto por la carne, por este polvo, por nuestros huesos, por nuestros miembros físicos. Y curiosamente, hermanos, en muchas mentalidades creyentes, el cuerpo a veces es ignorado, es puesto al lado y no es considerado nada, porque tal vez por su interpretación de que es solo polvo, y por nuestra ideología que un día va a entrar a la tierra y se va a deshacer y se lo van a hacer los gusanos, y pues ya no quiero hablar porque algunos tendremos pesadillas, pero hay como esa ideología de que el cuerpo no importa. Pero déjenme decirle, hermanos, que si para Adonai no hubiera sido importante la carne, entonces ¿por qué la creó? Nos hubiera hecho entonces seres espirituales. Pero del polvo de la tierra nos creó y sopló vida en nosotros. Incluso, hermanos, para entender también mucho de este trasfondo bíblico, tenemos que entender también la cultura bíblica, y voy a tocar un poquito de este tema. Cuando nosotros en la sinagoga, Hashem nos libre, pero si tuviéramos una pérdida dentro de la comunidad, casi siempre el cuerpo no se abandona y se entierra inmediatamente, lo más pronto posible. Nosotros no tenemos velorios. La persona muere y si médicamente es permitido, dentro de horas es enterrado el cuerpo, y después se guarda luto, se guarda el tiempo de lamentación, pero no hay velorios, y vamos a ver por qué más adelante. Tenemos el cuerpo, que es el guf. Después tenemos el alma, que es la neshama en hebreo. Y esto, hermanos, se compone de nuestra conciencia, de nuestro color, nuestra convicción, nuestro pensar, quienes somos. Y curiosamente, hermanos, la mezcla entre este polvo y entre el espíritu de vida de Adonai crea el alma en el ser humano. Y esto es lo que el Ruach HaKodesh viene a derruir. Esto es lo que el Espíritu Santo viene a conmover en algún momento. Algunos de los escritores en la Escritura le llaman los pensamientos del corazón. Y yo recuerdo cuando estudiaba lo que era la formación del ser humano dentro del judaísmo, yo decía, los pensamientos del corazón, pero pues el corazón está aquí abajo y la mente está acá arriba, como que... Bueno, es que bien dice Adonai, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y ahí no está hablando, hermanos, de la mente, está hablando de una parte del cuerpo, de esta carne. Déjenme decirle, hermanos, que para Adonai es importante nuestro cuerpo. Y uno de los índices por los cuales es importante es porque hay tantos mandamientos que se enfocan en el cuidado de este cuerpo.
No lo marcarás por razón de dioses. No harás tonsura ni cortadura en él. Vas a comer ciertas cosas. Lo vas a purificar y limpiar después de entrar en contacto. Hermanos, si para Hashem no fuera importante el cuerpo, entonces, ¿por qué lo tenemos que purificar? ¿Por qué lo tenemos que alimentar de cierta manera? ¿Por qué Adonai dio muerte a un hombre que derramaba su semilla cuando estaba con su mujer? El cuerpo es importante para Hashem, porque es parte de quien no somos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nosotros, la esperanza que tenemos es que un día en este cuerpo nosotros vamos a volver a vivir, pero vamos a vivir una vida plena. Yo no sé usted, a mí me gusta mi cuerpo. Esta es la cajita donde Dios puso mi neshama, y yo me amo a mí mismo. Y si no nos podemos amar a nosotros mismos, no podemos amar a nuestro prójimo. Y qué curioso, hermanos, y qué poderoso a la misma vez. Adonai no dijo, y serán los dos un solo espíritu. Se dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un espíritu. ¿Así dice? Y los dos serán una sola carne. Esto, hermanos, habla que el cuerpo para Hashem es importante. Relata una historia, si no me equivoco, en el libro de Jueces. Hubo un bandido de hombres que traían el cuerpo de un muchacho y se acercaba a otra caravana, y ellos por temor echaron el cuerpo de este muchacho, y dice que tocó los cuerpos de los huesos del profeta, y al tocar los huesos del profeta este muchacho resucitó. Y muchos dicen, ¿qué tienen que ver los huesos del profeta? Hermanos, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, cuando nosotros nos alineamos a obedecer a Dios y el Ruach HaKodesh está en nosotros, esta carne se vuelve santa. Esta carne se vuelve templo del Espíritu Santo y por ende es santa. Nuestros cuerpos, hermanos, son santos. Pero desafortunadamente en muchas ideologías la carne no importa, no vale. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. Si no es importante, ¿por qué Hashem nos dio tantos mandamientos para cuidarla? Incluso uno de los mandamientos que encontramos dentro de los 10 mandamientos, porque obviamente tenemos toda la Torah que nos habla de diferentes instrucciones, pero cuando Hashem decide hablar a su pueblo por primera vez y darles instrucciones, da solo 10 en las que se basan muchos de los principios de los demás mandamientos, y uno de ellos es: no matarás. Y matar, hermanos, es destruir un cuerpo. ¿Nunca ha pensado en eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona mata a otra, está destruyendo la imagen y la semejanza de Hashem. Incluso, hermanos, algunos sabios enseñan que cuando una persona con maldad en su corazón va y toma un instrumento y causa muerte sobre el cuerpo de otra persona, está practicando de blasfemia, porque está destruyendo la corona de la creación de Hashem. Y esa creación somos nosotros, nuestro cuerpo, quien Dios nos hizo. Después está el Ruach. Esto es lo que nos da vida, lo que trae instintos sobre nosotros, es lo que nos hace mover, lo que nos da aliento de vida. Para que vayan entendiendo este concepto, un animal, hermanos, tiene Ruach. Un animal tiene espíritu de vida. Come, se defiende, se alegra, se pone triste también, pero no tiene neshama. Yo no puedo decirle a Bacon, a mi perro, que no haga esto, porque él no entiende. Nomás él tiene vida, él tiene instinto, él es un ser viviente. Yo no puedo hablarle de lo que está bien y mal, pero a un ser humano sí, porque tiene neshama, tiene alma. Ahí es donde entra la convicción, donde entra el conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, hermanos, vemos que nosotros como seres humanos, que estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu. Y hace unos años, recuerdo cuando el rabino Barney Kazan estaba dando una clase sobre este tema, alguien hizo una pregunta muy interesante que tal vez ustedes se hayan hecho en algún momento. Rabino, ¿qué de los clones? ¿El clon tiene alma?
Curiosamente, hermanos, cuando investigamos, el clon no está hecho como Hashem mandó que se hiciera, con una semilla y con un óvulo. Ellos están hechos de moléculas, de células. Por ende, hermanos, el clon es un ser viviente muy peligroso porque tiene vida, pero no tiene neshama. Y es como un robot humano. Se le puede decir, haz esto, y él lo va a hacer sin convicción, sin cualquier conciencia de que hay bien o mal. Si ahorita yo le dijera, tumba a esa persona, y la va a no, ¿cómo me voy a meter en problemas? Lo voy a lastimar. Pero un clon, hermanos, no tiene neshama. No está creado literalmente como Hashem ordenó. Está creado por moléculas, pero no está creado por el polvo, por la semilla y por las partes que Hashem ordenó a que esta persona fuera creada originalmente. Entonces aquí, hermanos, es por eso que muchos conceptos o muchas ideologías que hablan sobre el clonar, hablan solo de clonarlos para partes físicas, no para hacerlos vivir, porque realmente se ve un grupo de personas que se pueden manipular. Incluso por mucho tiempo se habló de que si Estados Unidos llegaba a este tipo de fabricación de personas, los quisieron usar en la guerra, porque realmente no había razón para que ellos sufrieran al morir, porque no tenían alma. No son creación de Dios, no nacieron de agua, digámoslo así, de la manera más natural. Cuando una persona muere, hermanos, su cuerpo y su alma, su neshama, entran en el reposo como un sueño. El espíritu de vida, aquello que nos hace vivos, regresa al Creador. Esta persona entonces espera ser despertada por el sonido del shofar de Dios en la resurrección de los muertos. Cuando Adonai envíe a Yeshua, el Mesías, aquellos nosotros que tal vez lleguemos a dormir en el Mesías, vamos a resucitar, nuestro espíritu va a regresar. Adonai va a volver a poner espíritu de vida en los cuerpos de aquellos creyentes y van a resucitar entre los muertos. ¿Por qué no vamos a 1 Tesalonicenses? Capítulo 4. Y vamos a estar viendo del 13 al 14. Y esto, hermanos, yo sé que es una cajita como Pandora, explotan miles de preguntas. Ramírez, ¿qué es esto? ¿Y qué del otro? Vamos a dar un momento para eso. Acordémonos que donde hay dos judíos hay tres opiniones. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Hace unos días platicaba con unos seres queridos sobre si era importante o no visitar las tumbas de nuestros seres queridos. Hay gente que cree que no, hay gente que cree que sí. Yo creo que todo tiene que ver, hermanos, cuál es el fin de ir al lugar de reposo. Dentro del judaísmo, para los que ustedes no saben, parte de honrar a aquellos que han entrado en reposo, sabemos que allí están, que están dormidos esperando la resurrección de los muertos. Sabemos que no nos podemos comunicar con ellos y debemos de buscar la manera de tratar de comunicarnos con ellos, porque esto Adonai lo aborrece. Incluso, hermanos, no sé si usted sabía, pero sí se puede uno comunicar con los muertos. Es posible, mas no nos es permitido hacerlo. Y uno de los relatos que da fuente a esto es que cuando el rey Saúl iba a ir en la guerra contra otro pueblo, dice que él quería invocar al profeta Samuel, porque él dependía mucho de Samuel. Cuando los reyes salían a la guerra, ellos querían saber qué hacer y para poder tener la victoria.
Y muchas veces cuando los profetas decían, no, dice Adonai que no salgas a la guerra, pues tenían que obedecer porque si no, no les iba a ir bien. Y para esto ya había muerto el profeta Samuel. Y Saúl se encuentra en esta situación donde va a ir a la batalla, pero quiere saber si Dios va a estar con él o no. Y curiosamente, hermanos, todas las brujas y todos los agogueros de las tierras que había conquistado Israel fueron echadas fuera por sus prácticas. Fueron echadas fuera de los límites de Israel porque Adonai decía que los tenían que echar fuera, o si no tenían que morir, porque es una práctica abominable consultar a los muertos. Y Saúl, hermanos, se viste de mendigo y va y busca a esta bruja, a esta agoguera, para que le invoque el espíritu de Samuel. Y algo que es curioso es que el profeta habla con él. Y esta mujer, a través de poderes ocultos y oscuros, invoca, y el profeta se presenta y dice: ¿por qué me molestas? ¿Por qué me despiertas? No, es que mira, que va a haber guerra y que... Mira, lo único que yo te puedo decir es que hoy vas a estar conmigo en el show. Hoy tú vas a entrar en reposo, es lo único que te puedo decir. Y curiosamente, hermanos, si usted lee el relato, no recuerdo ahorita bien de la cita, esta mujer se sorprende cuando sabe que es el rey, porque esta mujer no debía de hacer esa práctica. Entonces, ¿se puede despertar a alguien? Sí, porque ahí está el alma y el cuerpo. Se les puede despertar, sí, pero no nos es permitido. ¿Podemos robar? Sí, pero no lo debemos de hacer. Y curiosamente, hermanos, en este relato el profeta es despertado y lo único que le dice a Saúl es: no te puedo decir más, no te puedo dar mensaje del Señor, lo único que te puedo decir es que hoy vas a estar conmigo. Y sí, Saúl sale a la guerra y en esa batalla lo matan. Daniel, en capítulo 12, versículo 2. Si alguien lo pudiera leer con voz audible. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto no es el Brit Hadashah, hermanos. Estos son los Nebuim, estos son los profetas. Aquí Daniel está diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es uno de los temas que vamos a tocar más adelante. Incluso, hermanos, va a haber dos resurrecciones. Una para los que están en el Señor y otra para los que van a entrar en juicio. Sí. Sí, es Primera de Samuel, capítulo 27, 28, del 13 en adelante, lo de la historia de... Primera de Samuel, capítulo 28, familias, si lo quieren anotar, en su casa lee este relato. Es donde Saúl, el rey Shaul, va y invoca el espíritu de Samuel. 27, 28, del 13 en adelante. Va a haber dos resurrecciones, familia. Y ahorita me estoy adelantando un poco porque parte también de entender lo que es la resurrección de los muertos, toca también el tema de, ¿cuál es la línea de historia en cuanto a los tiempos proféticos? ¿Cómo cabe aquí la venida del Mashiach, el milenio, la segunda resurrección? Es por eso que unos pasajes dicen: benditos aquellos van a tener gran bendición aquellos que participen en la primera resurrección. Porque si ya participaste en la primera resurrección, ya no existe. Pobres aquellos que participen en la segunda, porque dice que va a ser para vergüenza y confusión. Entonces, hermanos, aún el libro de Daniel nos da a entender que cuando nosotros morimos, estamos en reposo. Estamos como en un sueño, esperando ser resucitados de entre los muertos cuando venga el Mesías. Ahora, no estamos hablando de resucitaciones, sino de una resurrección. Las resucitaciones, hermanos, suceden a diario en hospitales. Los salvavidas lo hacen, la gente que practica primeros auxilios. Pero después de que una persona es pasada por el proceso de resucitación, en algún momento vuelve a morir. De vejez, de alguna enfermedad, esa persona es traída a la vida
pero en algún momento llega la muerte definitiva para ese cuerpo. Y cuando hablamos de muerte ya estamos hablando cuando ese cuerpo ya se descompone y está en el polvo de la tierra. Elías, hermanos, incluso participó de una resucitación con el hijo de la viuda de Sarepta. Él fue y resucitó a este joven. También Eliseo hizo la resurrección con el hijo de la mujer sunamita. Y también Yeshua hizo una resucitación en Capernaum y en Naín con 2 personas. Pero estas personas, hermanos, que fueron resucitadas en cierta manera, volvieron a morir, pasaron por una resucitación, no murieron completamente, no entraron al polvo de la tierra. Cuando hablamos de la resurrección, hermanos, estamos hablando de una persona que muere completamente y entonces es puesta en reposo. Incluso, hermanos, parte del proceso médico para nosotros, antes de entregar un cuerpo al morgue, es que 2 personas revisen que la persona haya entrado en reposo, que haya muerto. Primero llega el enfermero primordial, revisamos los pulsos, revisamos varias cosas. Dentro de la práctica declaramos la muerte. Después llega otra persona, revisa el cuerpo y después llega un doctor y ya él declara la hora de muerte. Y aún así, hermanos, tenemos que esperar un tiempo. Y después ya se le entrega al morgue donde ya considerado es un cadáver de esta persona. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces puede pasar la resucitación. A veces puede empezar otra vez el corazón a funcionar. Incluso hay gente que por desesperación a veces golpea el cuerpo de la persona difunta y vuelve a crear esa energía y la persona vuelve a resucitar. Puede suceder en la gran misericordia del Eterno, pero ya cuando esa persona, hablando de la resurrección, es una persona que ya está en el polvo, que ya está descompuesta, que ya está completamente muerta. Y la resurrección, hermanos, empieza como una resucitación, mas su final es diferente. Cuando Adonai levante a los muertos en el mundo venidero, revivirá sus cuerpos mortales, poniendo en ellos espíritu de vida. Y mientras este milagro sucede, también glorificará sus cuerpos para que nunca mueran jamás. Aleluya. Esta, hermanos, es la esperanza que usted y yo tenemos. Que cuando sí nosotros sentimos nostalgia al pensar en un ser querido que haya fallecido, tenemos la esperanza que un día él o ella se va a levantar. Y no estamos hablando de un espíritu, hermanos, estamos hablando que los vamos a volver a tocar, que los vamos a volver a acariciar, que los vamos a volver a tener entre nuestros brazos. Esa es la esperanza de la vida eterna. Y no es, hermanos, una ideología mística de espíritus flotando. No, es usted y yo, aquí en la tierra, gozando y viendo esos seres que algún momento entraron en reposo, van a ser glorificados y despertados de su sueño y van a vivir de nuevo. Y esta ideología, hermanos, muchas veces es difícil de transmitir. Vamos a Romanos capítulo 6. Versículo 9. Incluso, yo no sé si usted sabía, hermanos, pero cuando Yeshua murió y cuando Yeshua resucitó, hubo varios que despertaron de sus sepulcros. Romanos 6, 9. Romanos 6:9 dice: sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Ahora, hermanos, volvemos un poquito de vuelta al tema. Adonai pudo haber mandado al Mesías, como lo prometió. Era una figura espiritual y hacer todo lo que hizo, pero lo mandó en un cuerpo de carne, de sangre. Tuvo que formarse en el vientre de una doncella y nacer de agua y de sangre.
porque era necesario que Él muriera, que pasara por el proceso de muerte física. Y que estando en esa tumba, Adonai llamara al Mesías y lo levantara de entre los muertos como primicia de la resurrección. Es ahí donde nuestra fe, hermanos, donde nuestra esperanza, donde nuestro pilar, el pilar de nuestra alma está puesto, porque hemos creído en Yeshua, primicia de la resurrección de los muertos. Y así como Adonai un día le levantó de entre los muertos, un día Él mandará al príncipe de paz y Él nos levantará de nuestro sueño. Y entraremos entonces a la vida eterna. Yeshua el Mesías es el primero en las primicias de la resurrección, levantado del sepulcro por el poder de Adonai. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14, si alguien lo pudiera leer con voz audible. Y si Hashem, que levantó al Mesías, también a nosotros nos levantará con su poder. Y Dios, Hashem, que levantó al Señor, a Yeshua, también a nosotros nos levantará con su poder. Yo no sé usted, hermanos, pero yo me regocijo en esta promesa. Que aun cuando yo muriera, aun cuando mis huesos entraren al polvo de la tierra, un día yo escucharé la voz del shofar y me voy a levantar. Yo, Israel Vázquez Gaona, me voy a levantar de entre los muertos y voy a vivir al lado del Mesías por la eternidad. El mensaje, hermanos, de la resurrección de los muertos no es uno fácil de transmitir y nunca lo ha sido. Durante el tiempo de Yeshua, los griegos, los bárbaros, los romanos, los sirios, los babilónicos tenían todo un concepto muy pagano de lo que era la vida después de la muerte. Muchos incluso plantaban árboles arriba de los sepulcros para que el espíritu del difunto se metiera en aquel árbol y le rendían culto. Otros les edificaban templos para que ahí habitaran. Incluso, hermanos, la práctica en nuestros tiempos, incluso sucede más en nuestro país, cuando una persona muere, no sé si usted ha visto que les edifican casi como casitas. Viene de una práctica muy antigua en donde antes, hermanos, les edificaban casas a los muertos para que ahí vivieran supuestamente espiritualmente. Había todo un tipo de ideología de que el espíritu, la persona, dejaba ir su cuerpo y se iba al cosmos. Otras enseñaban que se convertían en estrellas en los cielos y que eran parte de sus antepasados. Ideologías completamente... Los niños angelitos, toda esa ideología. ¿Y sabe qué, hermano? Porque es un tipo de confort para la gente. Sí, murió, pero no murió de vez. Todo está entre nosotros. Ahí anda la abuelita en la cocina. Ya le movió la cuchara con chocolate. Y creemos, hermanos. Y para nosotros es como casi confort decir, aquí anda entre nosotros. Incluso, hermanos, la gente prefiere creer y pensar, está en el cielo con los angelitos. Incluso, hermanos, no sé si usted ha visto la imagen de gente cuando hacen las caricaturas. Siempre cuando se quiere dar a entender que un personaje murió, le dan una arpa y una túnica blanca. Toda esta ideología, ¿sabe de dónde salió? De aquellos, de una lectura en Apocalipsis donde dice que hay ángeles con arpas tocándole al Señor. Pero la ideología salió de que cuando uno se moría, Dios le daba un arpa y se ponía a tocar el cielo. Es completamente erróneo. Los que tocan en el cielo son los ángeles. Otra cosa que la gente prefiere creer es me está viendo desde el cielo y me está cuidando. Hay gente que le reza a los muertos, hermanos. Hay gente que le reza a sus antepasados. Una de las culturas que es muy fuerte en esta es la cultura china. Ellos son devotos de sus antepasados. ¿Mande? Los orientales en general, hermanos, ellos le rezan a todos sus antepasados. Incluso tengo entendido que algunos de ellos hasta se aprenden los nombres de muchas generaciones atrás para pedirles consejo o invocarles. Otro es estar con el Señor gozándose.
Otros está en la presencia de Dios, en su mansión celestial. Y créanme, hermanos, que no hay ningún versículo donde diga que hay mansiones celestiales. Toda esta idea salió de cuando Yeshua dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una morada no es una mansión. Pero de ahí salió la idea de que hay mansiones celestiales. Y realmente, hermanos, cuando Yeshua dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de entender donde está mi Padre, hay habilidad para estar con Él. Hay un lugar para poder habitar con Él, para estar con Él. Y lo va a hacer cuando descienda la nueva Jerusalén. Otros también creen o prefieren creer su espíritu se unió al cosmos, es parte de la fuerza universal, estará con nosotros siempre y cuando lo recordemos o lo veneremos. Y eso, hermanos, nosotros lo seguimos viendo en nuestra cultura actual. Casi no se ve en otras culturas, pero en México, hermanos, se le levanta altar a los muertos. Y hay familias que usted llega en el tiempo de octubre o cuando se celebran esas fiestas y tienen sus fotos y les hacen sus platos preferidos y les ponen sus flores, y ellos creen que esta persona no va a morir en esencia siempre y cuando se le siga venerando o recordando. Y para ellos esa es la manera en que como mantienen esa seguridad de que esa persona sigue viviendo. Y al contrario, todo esto, hermanos, con todas estas ideologías paganas, le preguntaban al judío: oye, ¿tú qué crees? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿A dónde se van los judíos? Nos dormimos. Vamos al reposo. Ya están, sí. ¿Y qué están esperando? Que regrese el ungido, que venga y nos despierte para poder entrar en el milenio con el Mesías. Y esta idea, hermanos, a la gente no, incluso una vez, incluso esto fue hace reciente, alguien me hizo una pregunta antes de que entráramos a esta serie. Me dijo: ¿verdad que él está en el cielo con Dios? Y le dije: mire, hermano, no puedo entrar en mucho detalle porque es un estudio sumamente extenso, pero no, ese ser querido está en reposo. ¿Pero está dormido? Pues como en un reposo, está ahí en la tumba, está esperando ese resultado. ¿Pero para siempre? No, hasta que venga el Mesías. Entonces usted me está diciendo que cuando yo me muera me voy a quedar ahí dormido, ¿sí? Ay, no, qué desesperante. Dije: pues, tal vez para usted, pero a mí me gusta dormir. A mí no me despierta, déjame en paz. Quiero dormir un poquito más. Y curiosamente, hermanos, no va a sentir, ya no hay espíritu de vida. Incluso, hermanos, dentro del concepto judío o bíblico, dentro de la cultura bíblica, el cuerpo de la persona se vuelve inmundo porque ya no está el espíritu de vida de Dios en él. Lo que Dios sopló en él ya no está en él y se vuelve inmundo, y por eso tiene que regresar al polvo de la tierra. Algo que sí me gustaría aclarar, y que muchas veces surgen todas estas ideas: ok, rabino, ¿qué de toda esta gente que alega tener testimonios, que mueren y que ven cosas y que se ven ellos mismos? Bueno, déjeme decirle algo. Cuando una persona muere, entendemos que el espíritu de vida regresa, lo que lo hace vivo, regresa al Creador. Y el alma está con el cuerpo, pero no entra en reposo hasta que entre en la tierra. Es por eso que bíblicamente la persona muere, inmediatamente la entierran para que entre en reposo. Mientras ese cuerpo no entre al polvo de la tierra, no entre en la tierra, esa alma no está descansando. Esa alma puede estar ahí. No nos bajan el pelo, ni los pies, ni nada. O sea, ahí está el alma, está esperando entrar en reposo. Es por eso, hermanos, que alargar el proceso de enterrar a la persona atormenta el alma de un ser. Porque él lo que quiere es entrar en reposo. Por eso Adonai dijo: de polvo viniste, al polvo volverás. Y es por eso que mucha gente que a veces sí es resucitada o pasa en el proceso de resucitación, dice: yo me vi. Pues sí, tu alma se vio ahí y no entraba todavía en reposo. Y es necesario, hermanos, entender que muchas veces de estos tipos de testimonios que dicen, a veces es gente que está pasando por estas situaciones donde todavía no entran en reposo. Primera de Corintios, capítulo 15. Y con esto vamos a terminar.
Primera de Corintios, capítulo 15, del 12 al 14. Si alguien lo pudiera leer con voz audible. Pero si predicas del Mesías que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Yeshua resucitó. Hasta el 14. Y si Yeshua no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sí, claro. Y saben qué, hermanos, este problema sucedía porque había mucha gente que estaba entrando a la fe del Mesías, que no creían en el concepto de la resurrección, y Ram Shaul les dice, no. Si no creemos en la resurrección de los muertos, si no creemos que Yeshua se levantó de entre los muertos, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros? Si Adonai no le levantó de entre los muertos, entonces ¿qué nos espera a nosotros? Y aquí claramente dice en el versículo 14, y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestro mensaje, vana es también nuestra emuná, nuestra fe. Pero el hecho, hermanos, de que Yeshua se levantó de entre los muertos y que un día nosotros nos vamos a levantar también es parte de nuestra fe, es parte de nuestra esperanza. Incluso, hermanos, algunos de ustedes conocen al rabino Maimonides, fue un rabino muy conocido en España en su tiempo, en su época. Él también era médico, incluso fue médico de uno de los reyes de Egipto, conocido también en Marruecos, en España por sus enseñanzas. Y Maimonides, hermanos, incluso escribió 13 principios de la fe judía. Y en su tiempo se atrevió a decir, si tú no te acatas, si tú no crees en esos 13 principios, entonces no eres judío. No crees en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando tenga tiempo, cuando pase Shabbat, se puede meter en su computadora y hágale Google los 13 principios de Maimonides. Son declaraciones muy bonitas y casi todas empiezan con yo creo. Y las últimas dos, la número 2 y la número 13, dicen esto. Los 13 principios del rabino Maimonides. La número 12 dice, creo con perfecta fe que el Mesías vendrá, y aunque se demore, esperamos cada día su llegada. Número 13, creo con perfecta fe que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso, alabado sea su nombre. El pueblo judío cree en la resurrección de los muertos, hermanos. Es por eso que dentro de la cultura judía el sepulcro es algo que se debe de respetar, porque un día de ahí se va a levantar ese cuerpo. Incluso, hermanos, en Israel se batalla mucho con las excavaciones históricas, porque cuando la gente que está haciendo las excavaciones, si en algún momento encuentran el cuerpo o se dan cuenta que había una persona sepultada, inmediatamente el movimiento ortodoxo rabínico dice, ya no pueden seguir escarbando, ahí hay una persona que está en reposo, tienen que volver a tapar todo, déjenlo en paz, no lo molesten, está en reposo, porque de ahí se va a levantar. Y dicen, no, pero es que nos encontramos este artefacto y aquí, y pelean, hermanos, y muchas van ante la corte y dicen, no, el cuerpo es sagrado, tenemos que dejarlo ahí. Es por eso que la práctica dentro del judaísmo surgió de que cuando una persona entraba en reposo y le enterraban, se ponían piedras arriba como una señal. Tengan cuidado con esta área porque aquí está alguien en reposo. Y de ahí surgió la práctica de cuando a uno visita en lugar de reposo de seres queridos, deja una piedra. Incluso hay un artículo muy bonito en una de las páginas que dice ¿por qué los judíos no ponemos flores sino piedras? Y es porque es parte de la costumbre de decir aquí alguien está en reposo, es una señal. Incluso Abraham lo hizo con una de las matriarcas en camino a Israel. Entonces, hermanos, vemos que dentro de los principios aún del judaísmo se cree y está la base perfecta de lo que es la resurrección de los muertos, dando a entender que nuestra esperanza no está en el cielo, sino está en la tierra. Y la dificultad, hermanos, para muchos creyentes entender esto es porque es tratar de reconciliar el concepto de la resurrección
de los muertos con la eternidad en el cielo. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que nos vamos a pasar la eternidad en el cielo. Y yo sé que ahorita ya hay 2, 3 pasajes que estoy diciendo, Rabino, pero rico y Lázaro. Y queda aquella persona que estaba al lado de Yeshua y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esos son temas en los que vamos a tocar, no ignoro, porque son preguntas completamente lógicas, que usted puede decir, ok, ¿y qué cuando habla que somos arrebatados en el cielo? Todo eso, hermanos, lo vamos a tocar. Pero ¿por qué a veces batallamos? ¿Por qué es tratar, hermanos, de reconciliar la idea de que nos la vamos a pasar la eternidad en el cielo? Es muy difícil encajarla con la resurrección de los muertos. Ahora, yo recuerdo que en algún momento en la iglesia se nos enseñó, bueno, te mueres, si eres un buen cristiano te vas al cielo, pero luego cuando venga Cristo vas a resucitar. O sea, espérate, pero ya estoy en el cielo, ¿para qué resucito? ¿Cómo los creyentes en Yeshua van a resucitar si ya están en el cielo? No tiene lógica. Y después llegan, no, es que los van a regresar a su cuerpo. ¿Y no me va a volver a levantar? ¿Para qué? Si ya estoy con el Señor, ¿para qué volver por aquel cuerpo? Bueno, porque no es así, hermanos. Lo que regresa alrededor es la vida, es el soplo que Adonai puso en nosotros. Pero nosotros quedamos ahí dormidos. Incluso, hermanos, hay varios pasajes donde Yeshua, mira, sánala. No se preocupen, ella está dormida. Levántate, niña. Despiértate. Se levantaban. Es que, Señor, no sabes. No, él duerme. Y llamaba a Yeshua y se levantaban de su sepulcro. Pero ¿por qué batallamos, hermanos? Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, los resucitados no pasan la eternidad en el cielo, sino en la tierra, en el mundo venidero. Cuando Yeshua venga, Él vendrá y establecerá aquí el Olam Haba, el mundo venidero. Incluso, hermanos, el mundo va a pasar por un tipo de transición. En el Olam Haba, en el mundo venidero, toda la tierra y su creación pasará por un tipo de resurrección, transformación, renacimiento espiritual y la glorificación sobrenatural, similar a la que va a pasar en nuestros cuerpos. Cuando se establezca el reino de Adonai en la tierra va a ser transformada. Sí, vamos a vivir en esa tierra, hermanos, pero va a ser completamente como Adonai lo quiso desde un principio, como un tipo jardín del Edén, en donde ya no íbamos a tener que batallar. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me gusta la tierra. Yo soy terrícola. Adonai me creó del polvo de la tierra. Yo quiero vivir aquí, pero desafortunadamente ahorita vivo bajo el yugo del pecado. Ahorita hago lo que no quiero hacer. Vivo con enfermedad. Con el sudor de mi frente, tengo que ganarme el pan de la tierra. Y mi mujer con dolor tiene que dar luz a los hijos. Y tenemos enemistad con los animales y hay caos. Y es un mundo de dolor. Es un mundo de perdición. Pero así como Adonai levantó a Yeshua de entre los muertos, un día nos va a resucitar a nosotros. ¿Y sabe qué? No nomás va a resucitar este polvo, va a resucitar el polvo que es la tierra. Y lo va a resucitar completamente, hermanos, donde usted y yo vamos a regresar a un estado como el de Adán y Java, en donde vamos a poder vivir en un paraíso, en un Olam Haba, en un mundo venidero, donde Yeshua va a ser el rey de toda la tierra. Amén. Donde ya no nos vamos a tener que preocupar si nos dan el Shabbat o no, porque la ley de la tierra va a ser la Torah. Donde ya no nos vamos a tener que preocupar si los frijoles tienen manteca o no, porque la ley de la tierra será la Torah, y Yeshua reinará por 1000 años en la tierra. Este mundo, hermanos, se convertirá en la era mesiánica y Yeshua reinará en el milenio. Se convertirá en esperanza de una vida nueva, un paraíso, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, no más pesar, no más pecado. Para cerrar, ¿por qué no cerramos con Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1?
Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando yo veo, hermanos, los efectos que nosotros como seres humanos hemos causado a este mundo, da miedo lo que hemos convertido en este planeta, la contaminación, el abuso a los animales, el abuso a la tierra, el abuso a nosotros mismos. El hecho, hermano, de que todavía hay esclavitud en nuestro tiempo es horrendo. No sé si usted sabe esto, pero todavía existe la esclavitud en algunos países. Pero entendemos que un día todo esto va a ser glorificado, que va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo, donde vamos a morar con el Eterno. Vamos a orar, familia. Adonai, te damos gracias porque tenemos esperanza. Porque sabemos, Señor, que aún si nosotros entráramos en reposo, si aún, Señor, volviéramos al polvo, aún de ahí tú nos levantarás. Y con el poder de tu palabra, Señor, glorificarás estos cuerpos que nos has dado para poder morar contigo en la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque nuestra esperanza y nuestra fe no es vana. Y parte de ese depósito, de esa fe, fue la resurrección del ungido, de nuestro Mesías. Y que así, Señor, como Él venció la muerte con poder por medio de tu autoridad, un día Él vendrá con la autoridad que tú le has dado y le quitará completamente a la muerte su autoridad, levantándonos entre los muertos. Y en ese día, Adonai, te veremos tal cual es y habitaremos en tu plena presencia. Te damos gracias, Señor, porque aunque es doloroso, Padre, en algún momento perder a un ser querido, tenemos esperanza. Tenemos paz, que un día, Señor, nos levantaremos. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.